Listo. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra clase de fantasía. Listo. Entonces, lo primero es que veníamos hablando, bueno, lo primero es que veníamos hablando de los subgéneros de fantasía. La clase pasada hablamos pues de algunos tipos como la fantasía épica, la fantasía urbana, la fantasía oscura. Hoy vamos a hablar un poco de los mundos secundarios. ¿Qué es un mundo secundario? Es un término que acuñó Tolkien para referirse a un mundo o a un escenario ficticio que se deriva del mundo primario. Este mundo primario no es otra cosa que nuestro propio mundo o realidad, o sea, el mundo en el que habitamos, ¿no? Por ende, ese mundo secundario es una emulación de lo que podría ser el mundo real. En el caso de Tolkien, él era católico y tenía la idea de que cualquier creación humana era una extensión de la verdadera creación, aquella derivada de Dios. A este concepto lo llamó la subcreación. ¿Esto qué significa? Significa que el mundo secundario pues debe cumplir con ciertas normas para funcionar. Más allá pues de la coherencia y la lógica que pues debe estar presente en toda narración, hablamos de términos como geografía, personajes, idioma, línea de tiempo, etc. Hasta acá hay alguna pregunta sobre el concepto de mundos secundarios. Pueden ir alzando la mano o si quieren participar. Hola Natalia, hace rato no te veía. Bienvenido también a Luxi. ¿Son nuevos? Bueno, cualquier cosa tiene el micrófono. Ahora vamos a ver ciertos tipos de mundos porque claramente existen muchos, pero vamos a ver unos cuantos. En ese caso están los mundos abiertos, los mundos cerrados y los mundos implicados. Los mundos abiertos es cuando el mundo primario y el mundo secundario se conectan a través de un portal mágico, de un umbral, un pasadizo. Un claro ejemplo es Narnia, las crónicas de Narnia del primer libro, El león, la bruja y el ropero, donde pues la protagonista ingresa al mundo de Narnia a través de un ropero. Pero podríamos ver otros ejemplos también, por ejemplo, en el anime con Inuyasha, que pues aún se transporta al pasado a través de un pozo. En los mundos cerrados no existe un portal o una conexión entre ambos. Están separados, pero coexisten al mismo tiempo, como si se vivieran en dos realidades distintas. Las acciones de uno no influyen en el otro. Por ejemplo, el mundo secundario son sueños. Entonces, acá el claro ejemplo es el origen, en donde cuando ellos ingresan a ese mundo, están soñando y lo que sucede en los sueños, pues de forma general, digámoslo así, no altera lo que ocurre en el mundo real. O sea, puedo yo, no sé, por decir algo, ganar la lotería en dicho sueño. Eso no implica que en el mundo real, en el mundo primario, se vaya a ganar la lotería. Otros ejemplos donde se utilizan estos modelos de sueño es un cuento de Julio Cortázar, que no recuerdo el nombre ahora, pero en el que el protagonista está hospitalizado y sueña que está siendo perseguido. Y al final nos enteramos de que el sueño es en el que él está en el hospital. También están los mundos implicados, que al igual que los mundos cerrados, no existe un portal umbral hacia el mundo secundario, pero sí hay rastros de él, y esos rastros pueden verse en objetos. Acá les traje el ejemplo de la pata de mono de W. Jacob, en donde una familia encuentra un objeto que es una pata de mono que supuestamente cumple deseos. Pues es un objeto que no es del mundo primario, sino que viene de un mundo que desconocemos, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta de pronto? No. También encontramos mundos frontera,
que es una extensión del mundo primario. Acá lo fantástico, perdón, comparten el mismo mapa. No son mundos individuales, sino que es un solo mundo. Pero para descubrir esa magia se debe viajar en un sentido literal de la palabra, a un territorio desconocido de ese mismo mapa. Podrían ser los viajes que narra Julio Verne en sus libros. En este caso yo traje el ejemplo de El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, en donde supuestamente en una región de Venezuela pues habitan todavía criaturas de la era del Paleolítico y demás. ¿Qué más? Otras historias en donde, por ejemplo, en el viaje de Shihiro, solamente la protagonista atraviesa un túnel y pues llega a una continuidad del mundo primario, donde pues habitan los dioses de dicho mundo. Los mundos alternativos son mundos secundarios que representan características muy similares al mundo primario, pero cuentan con detalles distintos, o sea, detalles que los distinguen el uno del otro. El mundo secundario en este caso representa una realidad distorsionada. Se usa mucho para representar viajes en el tiempo. Acá pues yo traje el ejemplo típico de la máquina del tiempo, pero también podría estar algún cuento popular que quería leérselos, pero pues por la longitud se me iría toda la clase, que es Rip Van Winkle, que cuenta la historia de un señor que está aburrido como de las cantaletas que le daba su esposa y pues un día decide irse al bosque. Allá comparte un vino con una gente que está de paso y se queda dormido. Cuando despierta en una ciudad distinta a la conocida, es decir, la gente allí está usando otra ropa y su esposa y los habitantes que él conocía ya han fallecido. O sea, es como si se hubiera transportado al futuro, ¿no? Y es más, cuando él se levanta, pues encuentra telarañas y su perro que lo estaba acompañando también desaparece. Entonces, los mundos alternativos vendrían a ser como realidades distintas a las nuestras. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O algún aporte? ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer la lectura del cuento del día de hoy y después de eso voy a ver si les comparto un archivo también de mi página, perdón, de entropiadeletras.com. Allá les traje algunos tips, o ya había escrito un artículo sobre tips para crear mundos de fantasía. Entonces, si nos da tiempo, pues podemos ir a leerla. ¿Vale? Bueno, hola la Tinker, bienvenido todos los que se unieron. Presten atención en especial, pues, a los detalles de las descripciones del siguiente cuento. El siguiente cuento pertenece a Lord Dunsany, que escribió. En cuanto a fantasía es muy difícil encontrar relatos cortos. O uno encuentra relatos cortos, pero van a ser poco largos para la clase. O sea, para leerlos en una hora va a ser muy largo. Pero digamos que Lord Dunsany es como uno de los pocos escritores que escribía relatos, o sea, cuentos sobre fantasía épica. Sí, porque casi siempre vamos a encontrar como que se toca el género de la fantasía como algo insólito, como un hecho extraordinario, más no imposible en un sentido literal de la palabra. Sí. En cambio, Lord Dunsany sí utiliza más en sus escritos la fantasía épica, así se asume. Entonces, atentos especialmente a las descripciones. El texto se llama Belmora. Hay en la noche de Londres una tenue frescura, como si alguna brisa. Espérame un momento antes de continuar.
Hay en la noche de Londres una tenue frescura, como si alguna brisa desmandada hubiérase apartado de sus camaradas en los altos de Kentish y penetrado a hurtadillas en la ciudad. El suelo está húmedo y luciente. En nuestros oídos, que han llegado a una singular acuidad a esta tardía hora, incide el golpeteo de remotas pisadas. El taconeo crece cada vez más y llena a noche entera, y pasa una negra figura encapotada y se pierde de nuevo en la oscuridad. Uno que ha bailado se retira a su casa. En alguna parte un baile ha terminado y cerrado sus puertas. Se han extinguido sus luces amarillas. Callan sus músicos. Los bailarines han salido al aire de la noche y ha dicho el tiempo que acabe y vaya a colocarse entre las cosas que yo he apartado. Las sombras comienzan a destacarse de sus amplios lugares de recogimiento. No menos calladamente que las sombras, leves y muertas, caminan hacia sus casas los clandestinos gatos. De esta manera, aún en Londres, tenemos remotos presentimientos de la llegada del alba, a la cual las aves y los animales y las estrellas cantan clamorosos en los despejados campos. No puedo decir en qué momento percibo que la misma noche ha sido irremisiblemente abatida. Se me revela de súbito en la cansada palidez de los faroles que están aún silenciosas y nocturnas las calles, no porque haya fuerza alguna en la noche, sino porque los hombres no se han levantado todavía de su sueño para desafiarla. Así he visto exhaustos y desaliñados guardias aún armados de antiguos mosquetes a las puertas de los palacios, aunque los reinos del monarca que guardan se han encogido en una provincia única que ningún enemigo se ha inquietado en asolar. Y ahora se manifiesta en la semblante de los faroles estos humildes sirvientes de la noche, que ya las cimas de los montes ingleses han visto la aurora, que las crestas de Dover se ofrecen blancas a la mañana, que se ha levantado la niebla del mar y va a verterse tierra adentro. Y ya unos hombres con unas mangueras han venido y están desbrozando las calles. Ved ahora la noche muerta. Qué recuerdos, qué fantasías se atropellan en nuestra mente. Una noche acaba de ser arrebatada de Londres por la mano hostil del tiempo. 1.000.000 de cosas vulgares envueltas por unas horas en el misterio, como mendigos vestidos de púrpura y sentados en tronos imponentes. 4.000.000 de seres dormidos, soñando tal vez. ¿En qué mundo han entrado? ¿A quién han visto? Pero mis pensamientos están muy lejos en la soledad de Belmora, cuyas puertas laten en el silencio, golpean y crujen en el viento, pero nadie las oye. Son de cobre verde, muy bellas, pero nadie las ve. El viento del desierto vierte en sus goznes, pero nadie llega a suavizarlos. Ningún centinela vigila las almenadas murallas de Belmora. Ningún enemigo las asalta. No hay luces en sus casas, ni pisadas en sus calles. Está muerta, y solo más allá de los montes de Hap. Y yo quisiera ver de nuevo a Belmora, pero no me atrevo. Hace muchos años, según me han dicho, que Belmora está desolada. De su desolación se habla en las tabernas donde se juntan los marineros, y ciertos viajeros me lo han contado. Yo tenía la esperanza de haber visto otra vez Belmora. Muchos años han pasado, me dijeron, desde que se hizo la última vendimia de las viñas que ya conocí, donde ahora es todo desierto. Era un radiante día y los moradores de la ciudad danzaban en las viñas, y en todas partes sonaba el calipac. Los arbustos florecidos de púrpura cuajábanse de yemas y la nieve refulgía en la montaña de Hap. Fuera de las puertas prensaban las uvas y las tinas para hacer sirabuk. Había sido una gran vendimia. En los breves jardines de junto a la linde del desierto sonaba el tambat y el titibuk y el melodioso tañido del sotibar. Todo era regocijo y canto y danza porque se había recogido la vendimia y habría larga provisión de sierabut para la invernada y aún sobraría para cambiar por turquesas y esmeraldas a los mercaderes que bajan de Otsuhan. Así se regocijaban durante todo el día con su vendimia en la angosta franja de tierra cultivada que se alarga entre Belmora y el desierto tendido bajo el cielo del sur. Y cuando empezaba a desfallecer el calor del día y se acercaba el sol a las nieves de las montañas de Hap,
Las notas del sotibar todavía saltaban claras y alegres de los jardines, y los brillantes vestidos de los bailarines giraban entre las flores. Durante todo aquel día vióse a 3 hombres, jinetes en sendas mulas que cruzaban la falda de las montañas de Jap. En uno y otro sentido, según las revueltas del camino, veíanse mover los 3 puntitos negros sobre la nieve. Primero fueron divisados muy de mañana en el collado de Peol Yaganot y parecían venir de Ulnar-Bej. Caminaron todo el día y al atardecer, poco antes que se encendieran las luces y palidecieran los colores, llegaron a las puertas de cobre de Betmora. Traían báculos, como los mensajeros de aquellas tierras, y sus trajes parecieron ensombrecerse cuando los rodearon los danzarines con sus ropajes color verde y lila. Los europeos que se hallaban presentes y oyeron el mensaje ignoraban la lengua y solo pudieron entender el nombre de Ulnar-Bej. Pero era conciso y cundió rápidamente de boca en boca. Y al punto la gente prendió fuego a las viñas y empezó a huir de Betmora, dirigiéndose lo más al norte y algunos hacia el oriente. Salieron precipitadamente de sus bellas casas blancas y cruzaron en tropel la puerta de cobre. Cesaron de pronto los trémolos del tamán y del titibuk y el tañido del sotibar y el tintineo del calipac extinguiéndose un momento después. Los 3 extraños emisarios volvieron grupas al instante de dar su mensaje. Era la hora en que debía haber aparecido una luz en alguna alta torre y una después de otra hubieran vertido de las ventanas a la oscuridad la luz que espanta a los leones, y hubiéranse cerrado de las puertas de cobre, mas no se vieron aquella noche luces en las ventanas, ni volvieron a verse ninguna otra noche, y las puertas de cobre quedaron abiertas para no cerrarse más, y levantóse el rumor del rojo incendio que abrazaba los viñedos y las pisadas del tropel que huía en silencio. No se oía gritar ni otro ruido que el de la huida resuelta y apresurada. Huían la gente veloz y calladamente, como huye la manada de animales salvajes cuando surge a su lado de pronto el hombre. Era como si hubiese sobrevenido algo que se temiera desde muchas generaciones, algo de que solo pudiera escaparse por la fuga instantánea, que no deja tiempo a la indecisión. El miedo sobrecogió a los europeos, que huyeron también. Lo que el mensaje fuera, nunca lo he sabido. Creen muchos que fue un mensaje de Tubamil, el misterioso emperador de aquellas tierras, que nunca fue visto por nacido, avisando que Betmora tenía un aviso de los dioses, aunque se ignora si de dioses amigos o adversos. Y otros sostienen que la plaga asolaba entonces una línea de ciudades en Ulnar-Bej, siguiendo el viento suroeste, que durante muchas semanas había soplado sobre ellas en dirección a Betmora. Otros cuentan que los 3 viajeros padecían el terrible Nouzar y que hasta las mulas lo iban destilando, y suponen que había llegado a la ciudad empujados por el hambre, mas no dan razón para tan terrible crimen. Pero creen los más que fue un mensaje del mismo desierto, que es dueño de toda la tierra por el sur, comunicando con su grito peculiar a aquellos 3 que conocían su voz. Hombres que habían estado en la arena inhospitalaria, sin tiendas por la noche, que habían carecido de agua por el día. Hombres que habían estado allí donde gruñe el desierto y habían llegado a conocer sus necesidades y su malevolencia. Dicen que el desierto deseaba Betmora, que ansiaba entrar por sus hermosas calles y enviar sobre sus templos y sus casas sus torbellinos envueltos en arena. ¿Por qué odia el ruido y la vista del hombre en su viejo corazón malvado y quiere tener a Betmora silenciosa y quieta y solo atenta al fatal amor que él murmura a sus puertas? Si hubiera sabido cuál fue el mensaje que trajeron los 3 hombres en las mulas y dijeron al llegar a las puertas de cobre, creo que hubiera vuelto a ver Betmora, porque me invade un gran anhelo aquí, en Londres, de ver una vez más la hermosa y blanca ciudad, y sin embargo temo, porque ignoro el peligro que habría de afrontar, si habría de caer bajo el furor de terribles dioses desconocidos, o padecer alguna enfermedad lenta e indestructible, o la maldición del desierto, o el tormento en alguna pequeña cámara secreta del emperador Tuba-Len, o algo que los mensajeros no habían dicho, tal vez más espantoso aún.
Bueno, esta es la historia. Em, para la clase del día de hoy, y así como sucedió con Belmora, hablando a propósito de Belmora, em, pueden notar qué tipo de mundo es. Según lo que vimos, vendría a ser como un mundo frontera, que es una extensión del mundo primario, ¿no? O sea, Belmora está ubicada dentro de nuestro mundo primario, pero, o sea, habría que viajar a ella para poder experimentar lo que pues allí se vivía, ¿no? O sea, su magia, su fantasía. Para el ejercicio del día de hoy, lo que quiero que hagan es que inventen su propia ciudad mágica, fantasiosa, mitológica. Más que nada que la inventen y hagan como una descripción de lo que allí se vive, de lo que allí se hace. O sea, como tal, mmm, puede ser parte de o sea, puede ser un relato como tal o puede ser parte de algo más grande. Pero la idea es que inventen su propia ciudad y nos cuenten qué es lo que allí se hace. O sea, en este caso, la ciudad va a ser la protagonista de la historia. En la clase pasada hablamos de los objetos. Narrar desde los objetos. Los objetos eran protagonistas. En este caso, quiero que la ciudad sea la protagonista. Para eso tienen 20 minutos. Al menos inténtenlo, no sé cómo les vaya a ir. Lo importante acá, sobre todo, es ser muy descriptivos. ¿Queda claro el ejercicio? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo debe ser descrita o un escrito acerca de la ciudad? Como ustedes quieran. Así como Wedmore, ustedes pueden hablar como de una ciudad que desapareció, que era así, que era así, que se realizaba tal cosa. Más que nada es como un reto de descripción. Acá vamos a comenzar a profundizar en descripciones, ¿sí? Por eso, Esteban, cuando nos encontramos, yo te dije que lo importante era aprender nuevo vocabulario, ya que estás en un buen nivel. El siguiente nivel es mejorar el vocabulario. ¿Listo? Vamos a comenzar y pues tienen 20 minutos. Nos vemos en 20 minutos. Hola chicos, ¿cómo van? ¿Sí terminaron? Veo que la Tinger y Esteban ya terminaron. ¿Cómo se sintieron los demás? ¿Qué tal el ejercicio? ¿Muy complicado? ¿Sintieron que están un poco crudos en temas de descripción o cómo se sienten? No, me complica, no se me ocurrió mucho. ¿Cómo hacen para escribir tanto tan rápido? Bueno, la idea es como que vayamos agilizando la mano, ¿no? Pero pues tampoco es como obligatorio escribir rápido, ¿no? Cada quien tiene su ritmo. Mis neuronas no me dan. Bueno, Natalie, no te preocupes. De todas formas, puedes terminar el ejercicio y subirlo a archivos. También lo mismo para la Tinker. Te sugiero que le eches una revisada al escrito, lo compartas en archivos por Word o por PDF o ahí en los comentarios. Se me complica, me dio un bloqueo. Bueno, hay que mirar por qué se debe ese bloqueo, si nos hace falta refuerzo en cuanto a vocabulario. Sería bueno para verlo para las próximas clases, ¿no? Como yo diría que después de que veamos todos los géneros, me gustaría también comenzar a abordar
como vocabulario, sobre todo por vocabulario de arquitectura, pero también de otras cosas. Uno como escritor tiene que ser conocedor de muchas áreas de escritura, de arquitectura, de ciencia, de leyes, de todo un poquito. Pero bueno, felicitaciones a los que terminaron. Ay, yo lo hice corto porque estoy engripada y no me da la cabeza. La fiebre no me permite pensar mejor. No, antes estás enferma y pudiste terminar el ejercicio. O sea, te felicito. Lo hiciste muy bien. Igualmente voy a leer los escritos para después. O sea, los voy a leer y los voy a corregir en privado. Les quería compartir pantalla porque la clase pasada Esteban me hizo una pregunta sobre pues algunos consejos para la creación de mundos. Entonces, acá en mi página Entropía de Letras, ustedes pueden encontrar algunos tips de varias cosas. Es entropiadeletras.com. Van a la página donde dice tips, el rincón de los tips. Acá hay varios tips. Si quieren echar un vistazo para usar Word, para corregir, para ortografía, en caso de bloqueos, tips narrativos, para mejorar como escritores, ortográficos, para crear rutinas eficientes y pues vamos a ver el de manejo de la información en tu mundo de fantasía. Se los voy a leer así por encimita, porque pues la idea es que en su tiempo pues, le peguen un vistazo. El primer consejo es nunca entregues la información toda de golpe. Esto sobre todo es cuando estamos creando historias de fantasía largas, ¿no? Que es lo típico cuando escribimos algo de fantasía, cuanto fantasía épica, fantasía urbana, como que siempre pensamos en una novela. Entonces, es como para esos casos, ¿no? No tanto para un relato. Lo primero es no entregar toda la información de golpe, es decir, entregar la información o la explicación sobre el mundo poco a poco, no apurarnos porque si no se siente como una clase de geografía, historia, todo a la vez. Y pues no es la idea abordar al lector con tanta información. Entregar información concreta en momentos concretos. Entonces, por ejemplo, tu protagonista conoce al villano de la historia, es el momento oportuno para recordarle cómo funciona el estatus social o cómo están distribuidas las castas sociales en tu mundo. Tu protagonista encuentra un libro de magia, quizás es el momento de contarle al lector cómo funciona la magia de tu historia. Es decir, utilizar las experiencias del lector, las experiencias de los personajes para explicarle cosas al lector. Repite la información las veces que sean necesarias. Por ejemplo, si tu protagonista se llama Taro, repítelo hasta que podamos memorizar su nombre. Aprovechen los conocimientos preestablecidos que tienen los lectores. Yo creo que este es uno de los más valiosos consejos que les puedo dar porque, como leíamos al comienzo de la clase, todo es que hablaba de que el mundo secundario es como una derivación del mundo primario, es como tiene que respetar las lógicas y las reglas establecidas también en un mundo primario. Para ello, para no crear un mundo tan complejo, podemos pasar de conocimientos preestablecidos. Por ejemplo, ya sabemos que las brujas usan magia, entonces no hay necesidad como de, si utilizamos un personaje que es brujo, pues no hay necesidad de explicar que esta persona usa magia, ¿sí? Ya sabemos que los gigantes tienen como cierta apariencia, entonces no hace falta como redondear en eso. Si utilizamos un sistema político, entonces el sistema político de la monarquía, ya sabemos más o menos cómo funciona la monarquía y explicamos lo que sea distinto a las reglas normales, ¿no? Es decir, utilizamos los conocimientos que nos ha otorgado nuestros predecesores y todas las historias anteriores para, pues, crear, o sea, basarnos en eso para crear, pues, nuestro propio sistema, ¿sí? Y, bueno, 5, no te centres en información irrelevante. Esto es cuando en nuestro mundo, pues no sé, somos muy
muy acuciosos con nuestro mundo y tenemos 5 sistemas de magia, tenemos 16 continentes, qué sé yo, o sea, una cosa bárbara. Y la historia solo se centra en algo pequeño, o sea, una parte, un fragmento pequeño de todo ese vasto mundo. Entonces, en lugar de meterle al lector toda la información de son 16 continentes, no sé qué, tantos sistemas de magia, esto, en lugar de como abordarlo con información, pues nos centramos en la información que nos importa para la historia, ¿sí? Si la historia trata de dragones, pues no vamos a ir a hablar, pues no sé, de otra criatura mágica. Haz que tu personaje o protagonista interactúe con su mundo. Es lo mismo que ya explicaba, es con la interacción del personaje, con las experiencias, con lo que él vive en su diario, lo que va a hacer que el lector entienda cómo funciona el mundo. Más que las explicaciones larguísimas de donde un personaje dice, mira, es que el sistema funciona así de esa. Sí, eso sirve, pero más que eso es que el propio personaje lo experimente. Ayúdate de herramientas visuales como las ilustraciones, los mapas. No es algo exclusivo de los libros infantiles. De hecho, yo para mi última novela he realizado varios mapas también. Me he basado como en muchos. Pero les muestro por acá. O sea, yo tengo varias libretas, de hecho, para la creación de esta novela. Por ejemplo, este es uno, no sé si se alcanza a ver. Ah, perdón. Bueno, no sé, por ahí. O sea, como hago dibujitos y dibujo los mapas de la ciudad, cómo está la ubicación. Y con esto puedo guiarme, pues, sobre dónde quiero ubicar a los personajes. Sí, así, como que me facilita el entendimiento del funcionamiento de mi propio mundo. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Obviamente esto es una explicación muy rápida, porque la idea es que los que puedan, pues, vayan y lean el artículo. Pero si tienen alguna pregunta en ese momento, pueden hacerlo. Espérame, acá me dicen. Yo lo hice corto porque no supe qué más meterle. Ok, está bien. Corto dice y yo hice 2 renglones. Estoy sanita. No pasa nada. Yo solo una preguntita antes de que se vaya. ¿Cuánto es lo máximo? ¿Debe ser largo o corto? Preferiblemente corto porque la idea es que podamos utilizar estos cuentos del taller para la creación de una antología. Como somos varios, pues la idea es que los relatos sean cortos, pues para que todos puedan participar en la antología. Para los nuevos, de pronto que no lo saben, la idea es que en octubre ya tengamos claro quiénes van a participar en la antología, saber cuáles son los escritos que van a ser parte de dicha antología y pues iniciar el proceso de registro de obra y todo lo demás. Claro, después lo mejoro y le agrego más cosas y lo subo a archivos. Y ahora que lo veo puse mucha info de repente, le mejoraría la descripción. ¿Cómo va eso? Bueno, en cuanto a la descripción, es complejo, es creo que uno de los temas más complejos de dominar en narrativa. Les diría que lean mucho a Borges. Borges puede ser un poquito aburrido, pero uno aprende muchísimo con él. Eh, y pues las palabras que desconocen, vayan buscándolas en el diccionario, miren cómo hacen las descripciones de cada cosa. Él le encanta hacer las descripciones, entonces pueden aprender mucho de él. Más que nada eso. Y pues estar atento a las novelas, no saltarse la parte de las descripciones, no ir directo a los diálogos o a las secciones, sino pues chequear cómo es que pues hacen las descripciones de las cosas, ¿no? Antología de qué me perdí. Me refiero a la antología. Ah, ¿cómo va eso? Ah, pues de hecho les iba a preguntar, porque ya me he reunido con 3 personas. Me reuní con Ulises, me reuní con Charlie, me reuní con Esteban, perdón, Esteban. Y pues me gustaría de pronto reunirme con alguno de otros. No sé si la Tinker tienes tiempo esta semana, aunque estás enfermita, pues si no, no hay problema. Pero pues si alguno tiene disponible esta semana, para que me diga.
Lo de la antología, para los que no lo sepan, es, bueno, primero que es una antología es una recolección de historias. En este caso, cuentos que se realizan dentro del taller. La idea es que podamos publicarlo, o sea, que ustedes puedan publicar. De momento, pues simplemente di el anuncio y pues hemos estado trabajando en estos escritos. Creo que han salido algunos productos muy buenos que podrían ser parte de dicha antología. Hablo de unos 4 escritos más o menos. De pronto un poquito más, pues hay que trabajar en ellos y corregirlos. Y pues eso es una aplicación para que quede para ustedes, ¿no? En que se haga pues de lo posible a final de año. Obviamente pues hay que hacer un proceso primero de selección de los escritos, a uno como máximo 2 escritos, luego hay que hacer el proceso de corrección, también hay que hacer el proceso del registro de obra, registro de seudónimo, si van a hacer, si van a presentarlo con un seudónimo, que en cada país es diferente. Y pues ya después miramos si hacemos la publicación a través de una página, a través de internet, o sea, web, online, o pues en físico, porque creía que lo más fácil es que fuera online. Y pues miramos también si hay que pagar algo por esa publicación o cómo hacemos. Todo pues con mi guía, ¿no? También no se me había ocurrido, no había pensado en el tema de la ilustración, así que si alguno también sabe de algún ilustrador, pues que nos vaya orientando. Las descripciones son mi punto débil. Bueno, ahí es donde hay que estudiar. Si tengo tiempo y me encantaría, pero estoy con la gripe que ya me empezó a quitar la voz y estoy con una tos de perro. Entonces, Latinger, si quieres, en esta semana me puedes escribir cuando pues te sientas mejor y que tengas tiempo, pues para cuadrar. Estaría tosiendo la mayoría de la charla. La mayor parte del tiempo que hablemos solo escucharías muchos. Igualmente, la próxima clase no va a haber, o sea, el próximo domingo no va a haber clase, porque estoy de cumpleaños, entonces me voy a dar el día libre. Si quieres, puedes reunirte conmigo esta semana o la siguiente, ya que pues no va a haber clase el próximo domingo. Pues para que ya pues te sientas mejor, ¿sí? Entonces tienes tiempo para decirlo, sino pues te pregunto a ti porque también eres como una de las que suele venir a las clases más seguido. Natalie, Emerson también ha asistido a las últimas clases, pero pues yo creería que empezar contigo la tengo y pues, luego pues miramos con los demás, porque igual son bienvenidos. Sé que algunos están recientes. Belén vino la clase pasada. F, que no le veo el nombre completo, solo me sale la F. Y Lucy, que no sé, bienvenida también. También para que pues, se vayan poniendo ya con los ejercicios y pues de pronto ya en 2 semanas, 3 semanas, pues nos vamos reuniendo. ¿Ustedes consideran que podemos dejar por el momento la fantasía acá? El próximo género sería el horror, el terror y el horror. Y abarcaríamos un poco esto. De pronto veríamos alguna historia de fantasmas y algo del género de horror. O sea, nos meteríamos con esto. Sí, me encanta, me da miedo, sí estaría bien. Ok, porque es que el terror o el horror también podrían ser parte de la fantasía, pero acá aquí se centra también estas 2 clases como un poco más en la fantasía épica. Pero es que da más para una novela que para un relato, o sea, da más para explicarles con novelas que con relatos. Complicado encontrar material para el taller. Entonces quería intentar después con clases con cuentos de fantasmas. Quería intentar.